El 10º día de este calor infernal, vi a alguien en el piso de abajo arrastrando un cadáver, intentando destilar algo de agua con la sangre. El propietario del piso superior, siempre tan erudito, explicó, en realidad, es posible, el cuerpo humano tiene un 78% de agua. El médico del piso de abajo, profesional como siempre, advirtió, no sirve con un muerto, la sangre ya está coagulada. Necesitamos uno vivo. La vecina de al lado añadió, hay que elegir bien a la persona, por ejemplo, la sangre de una mujer, tiene un sabor dulce. No me pregunten cómo lo sé. Y yo soy la única mujer soltera de este edificio. Justo entonces, alguien golpeó mi puerta. Sed, mucha sed. Ya casi me va a dar un golpe de calor. Desde que empezó julio, ya han pasado casi 15 días sin una sola lluvia. Me levanté del refrigerador, jadeando por el calor. El aire acondicionado ya estaba ajustado a 10 grados, pero no hacía ninguna diferencia. La temperatura sube cada día, batiendo récords históricos de calor. Ayer, la estación meteorológica anunció 41 grados, pero mi termómetro marcaba 45, y la sensación térmica debía estar cerca de los 50. ¿45 grados? Cuando la temperatura alcanza los 40, se emite una alerta roja, y si el cuerpo supera los 37 grados, ya es fiebre. El suelo está tan caliente que casi no puedo caminar, los neumáticos de los autos empiezan a derretirse, y las prendas de fibra sintética que estaban afuera se prendieron fuego. Al principio, el personal de la propiedad en el grupo de vecinos trató de tranquilizarnos, diciendo que el edificio era de alto nivel, con muy buena gestión, que no habría problemas con el suministro de electricidad. Pero esa misma noche, empezaron los cortes programados de electricidad. Luego, el suministro de energía pasó a ser por bloques, y ahora llevamos 2 días sin electricidad. Los generadores de emergencia solo sirven para las áreas comunes, como los ascensores y los servicios urgentes. El personal de la propiedad solo publicó algunas recomendaciones para prevenir golpes de calor y luego dejó de comunicarse. Escuché rumores de que 2 guardias de seguridad se habían muerto por el calor y que ya no podían hacer frente a la situación. De hecho, los cortes de electricidad no son lo peor, lo que realmente me desespera es la falta de agua. Al principio dijeron que sería solo un día, pero ya estamos en el 3er día sin agua. Siento que algo no está bien. El calor puede ser molesto, pero la falta de agua es peligrosa. Ayer por la noche, algunos vecinos se quejaron del agua turbia del estanque del complejo, pero esta mañana, el agua ya se evaporó completamente. Me alegré de no haberme dormido en la madrugada, ya que logré subir 4 cubos de agua a escondidas. El grupo de vecinos estuvo discutiendo durante horas. El comité del complejo aceptó enviar más agua, pero solo podían garantizar lo mínimo para cada uno, una botella. ¿Una botella? Ni siquiera para tirar de la cadena del inodoro. Muchos en el grupo se quejaron y maldijeron. De pie junto a la ventana, levanté un poco la cortina. ¡Caramba! A las 6 de la mañana, el sol ya estaba tan fuerte como al mediodía, brillante hasta el punto de que me quemaba la mano al tocar la ventana. Decidí pedirle a mi jefe una prórroga, y aunque se quejó, me dijo que si no iba, me descontarían un día de rendimiento. Antes de que pudiera responder, escuché un estruendo. Era el sonido característico de un neumático explotando. Lo había escuchado antes, el día que mi coche explotó en el trabajo. Cuando llamé al taller, me dijeron que por la cantidad de explotaciones por calor, no podían atenderme. Antes de poder advertirle a mi jefe que no tomara la ruta hacia la orilla del río, escuché otra explosión. Aún eran las 6 de la mañana y mucha gente seguía durmiendo. Yo revisaba las ventanas de mi departamento cuando de repente vi, en la parte trasera del edificio, a 2 trabajadores vestidos con mangas largas transportando cajas de agua. Lamiéndome los labios, los observé, contando las cajas, 1, 2, 3, 4, 24 cajas en total. Vaya, esta vez no nos enviaron agua corriente, sino agua embotellada. Nuestro complejo es relativamente bueno, la mayoría de los residentes tiene buenos trabajos y muchos son expatriados. Los primeros pisos están ocupados en su mayoría por extranjeros, que siempre reciben más suministros que los demás. Normalmente no me molestaría, pero ahora, con esta situación, siento una gran incomodidad. Si no fuera por ellos, tal vez tendríamos más agua para nosotros. Observé a los trabajadores sudando tanto que las suelas de sus zapatos estaban despegando por el calor, pero no paraban de cargar las cajas. Cierra las cortinas, fuera de mi vista, fuera de mi mente. Vivo sola, por lo que mi vida es bastante sencilla. Al vivir sola, suelo tener bastante provisiones en casa. Mi refrigerador tiene 4 puertas y siempre guardo comida para una semana. Incluso tengo agua embotellada,
al menos 10 cubos de agua siempre disponibles. Y, como me gusta tomar baños, antes de que se cortara el agua, llené la bañera con agua. Por lo tanto, no estoy tan desesperada. Abrí el teléfono y me puse a leer las noticias, pero noté que la señal era débil, solo 3 barras, y 5G se había convertido en 3G. Las noticias me hicieron sentir cada vez más inquieta. El panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU emitió un informe urgente, pidiendo a los países que se unan para discutir los problemas climáticos actuales, advirtiendo que la deshielación de los glaciares del Ártico es la última oportunidad de la humanidad. Las noticias de calor extremo se habían apoderado de las redes. Escuché que en la India la temperatura había llegado a los 60 grados, que los incendios en las faldas del Himalaya estaban fuera de control. En Europa, varias vías férreas habían ardido por el calor, y más de 100 personas murieron en trenes esperando rescate. En Australia, los incendios se reavivaron, creando una escena de fuego y agua. De repente, sentí más sed y bebí el agua de la botella en un solo trago. Al terminarla, volví a sentir sed. Por suerte, mi apartamento da al lado norte, por lo que la temperatura es algo más baja. No quería desperdiciar electricidad, así que salí de las noticias y vi que la temperatura en el teléfono marcaba 46 grados. Ayer, a las 3 de la tarde, la temperatura estaba en 45 grados. Pero ahora, eran solo las 6:30 de la mañana. ¿Será que mi teléfono está roto? Miré el termómetro en la ventana y sentí un escalofrío. El termómetro solo llegaba hasta los 50 grados, pero el puntero estaba fijo en 47. Había subido un grado más. En ese momento, escuché una discusión en el apartamento vecino, el 901. Nuestro edificio tiene 2 ascensores y 4 apartamentos por piso. Yo vivo en el 9º, y ese piso tiene 3 familias. La esposa del 901 es una ama de casa guapa, pulcra y siempre bien arreglada, con un anillo de compromiso que deslumbra a cualquiera. Tienen un hijo pequeño, que usa mucha agua, y ella es una de las más activas en recolectar agua. Ayer había comprado unas cajas de agua embotellada. Normalmente, el marido la consiente en todo, pero ahora estaba discutiendo con ella. Escuché por la puerta que la razón era que su hijo había hecho caca, y ella usó agua para limpiarlo y luego se lavó el pelo con lo que quedaba. El esposo del 901 estaba furioso, y ella, entre sollozos, se quejaba: hace 3 días que no me lavo el cabello, mira cómo está, todo grasoso. El marido le preguntó: ¿y el agua para el cabello? Ella respondió: se fue para el inodoro, el baño está tan sucio que no lo puedo usar. El marido estaba tan alterado que su voz casi se rompió. Ambos estaban discutiendo a gritos, y el niño lloraba desconsoladamente. Pero, curiosamente, en el apartamento de al lado, el 904, no se oía nada. No pude evitarlo, así que tomé una foto de los trabajadores abajo, cargando agua. Escribí: esto es lo que nos van a traer. Poco después, el ruido cesó. Entonces, escuché el sonido de alguien tomando cubos. El 901 había ido a buscar agua. Justo en ese momento, el vecino del 1001, arriba, dijo: ¿qué pasa? Si están trayendo agua, ¿por qué no lo hacen por el frente? ¿No será que están tratando de hacerle un favor a los extranjeros, no? La entrada trasera del edificio está restringida, y los apartamentos de los pisos bajos están ocupados por expatriados. En cuanto se soltó esa frase, el grupo estalló. ¿Vergüenza o no vergüenza? Hace 3 días los de abajo ya nos trajeron agua. Ellos la traen 2 veces a la semana, ¿por qué nosotros solo una vez? Son extranjeros, ya lo dijeron. Los extranjeros necesitan bañarse todos los días, son muy limpios. Por eso cortan el agua después de las 8 de la mañana. ¿Y todavía desayunas? ¡Qué bien! ¿Qué estás comiendo? 1001 escribió en el grupo: ¿para qué hablar? Si tienen agallas, vayan a buscarla. Solo hablan por hablar, ¿quién les hace caso? 1001 es un maestro en agitar las aguas. Justo como esperaba, tras ese mensaje, el grupo se volvió aún más caótico. La gente empezó a decir que iba a bajar a buscar agua. Yo recordé que el 901 había bajado hace poco, así que corrí a la ventana de enfrente y lo vi, con un balde sobre su cabeza, corriendo hacia la puerta trasera. Pero, lamentablemente, aunque estuvo haciendo gestos durante un buen rato, no le dieron agua. Al enterarse los demás en el grupo, pronto aparecieron varias personas en el mismo sitio. Y fue entonces cuando vi, en el vestíbulo trasero, a varios extranjeros de pie, mirando con desdén y sacudiendo la cabeza.
Los dos empleados allí también se mostraron bastante duros, ni una botella de agua quisieron dar, alegando que eso ya estaba planeado. Al final, no sé quién fue el que reaccionó primero, pero empezaron a pelear por el agua. Un hombre agarró una caja, y los empleados no pudieron detenerlo. Al final, se centraron en el 901, quien, luchando, fue derribado al suelo. Varios puntos de su cuerpo quedaron quemados por las ardientes baldosas. Esa tarde, el 901 no consiguió ni una botella de agua. Cuando regresó, su esposa estaba furiosa, se quejaba de que no había agua para diluir la leche en polvo del bebé y que ya había usado la última botella para limpiar los biberones. La última vez fue por no esterilizar bien el biberón que el niño se enfermó. El 901, incapaz de aguantar más, le dio una bofetada. ¡Qué maldita hipocresía! Ella empezó a llorar a gritos, y enseguida se desató una pelea en el pasillo. Al escuchar los gritos, me metí en mi cuarto, y aunque el sonido se fue apagando, pensaba en lo lamentable que era la situación del bebé. Salí y dejé una botella de agua frente a su puerta. Salí solo un momento, pero al volver sentí como el sudor empapaba mi espalda. Además, la temperatura en mi habitación parecía haber subido de nuevo. Caminar sobre el suelo era como caminar sobre una estufa de alta temperatura. Y eso que estoy en el 9º piso. No me quiero imaginar cómo estarán los de arriba. Ahora entiendo por qué el 1001 está tan alterado. Pensé en darme un baño para refrescarme, pero cuando abrí la puerta del baño, una ola de aire húmedo y caliente me dio en la cara. Casi cierro de inmediato, pensando que había olvidado lo fundamental: el cuerpo humano pierde calor a través del sudor. Pero las glándulas sudoríparas funcionan mejor en un ambiente seco, no en un baño tan húmedo, que con el vapor se convierte en una suerte de sauna. Cuando el calor es tan extremo, el vapor del agua puede volverse aún más insoportable. Me puse una camisa de manga larga, tomé una botella vacía y metí el agua de la bañera en ella, para luego guardarla en la nevera. Con el agua sobrante, mojé la manta y la colgué en la ventana, que ya mostraba señales de derretirse. Mi teléfono estaba ardiendo en la parte trasera, y temía que explotara. Lo alejé un poco. Llevamos 2 días sin electricidad, y muchos se quedaron sin batería en sus teléfonos. Los mensajes ofreciendo cargadores portátiles a cambio de dinero no dejaban de llegar. Hace un día, alguien tuvo la amabilidad de compartir el suyo en el grupo, pero anoche, la respuesta fue nula. El grupo estaba cada vez más callado. Un sentimiento oscuro se despertaba entre todos, algo instintivo, algo a la psicología colectiva que nos decía que esto solo estaba comenzando. Si el calor sigue así, si esto realmente continúa. Si seguimos sin agua, no sé qué podría pasar. Un pitido me sacó de mis pensamientos. La estación meteorológica había emitido un aviso de alerta morada. La temperatura externa ya había alcanzado los 49 grados. Este mensaje, extraño como suena, me dio algo de tranquilidad. Al menos la agencia todavía funcionaba, lo que significaba que la sociedad aún se mantenía estable. Hoy es el tercer día del futuro verano. El periodo de calor extremo suele durar entre 30 y 40 días. Solo necesitamos sobrevivir a este verano. Aunque ya pasó un día más y el agua aún no llega. El grupo volvió a quejarse. Algunos decían que ya no podían más, otros que sus padres no lo soportaban, preguntaban quién tenía coche para ir a buscar agua. Pero ya ni el estanque de la comunidad tiene agua, las plantas están muertas. ¿Dónde más encontrarla? Alguien destapó las alcantarillas, las tapas tiradas en el suelo. Al principio algunos se preocuparon por si había delincuentes, pero al final, nadie las recogió. Los vídeos de personas pidiendo ayuda y llorando seguían circulando, pero nadie respondía. Ya en la madrugada, 1001 dejó otro mensaje. ¿Agua? ¿Saben cuál es el líquido más abundante? El cuerpo humano. El 78% de nosotros somos agua. Cuando lo escribió, el grupo quedó en silencio. Un rato después, 901 preguntó, ¿a qué te refieres? 1001 respondió, jajaja, lo que está escrito. Alguien en el grupo intentó bromear. Soy guardia de seguridad. Acaban de morir 2 abajo, ¿por qué no lo intentamos? Soy médico. No sirve con muertos, la sangre ya está coagulada. Necesitamos vivos. 901 grabó un mensaje de voz. Hay que elegir a la persona adecuada, por ejemplo, la sangre de las mujeres es más dulce, no pregunten cómo lo sé. Su voz sonaba rasposa, como si hubiera pasado mucho tiempo sin beber agua. En el fondo, todo estaba tan callado que el llanto del bebé ya no se oía. El grupo dejó de hablar inmediatamente. Pasó mucho tiempo antes de que 1001 enviara otro mensaje. Jajaja, solo estaba jugando.
Pero esta vez, nadie dijo nada. Escuché el ruido proveniente del 901. Toda la noche, el bebé no lloró, ¿se había dormido o estaba enfermo? Casi al amanecer, me desperté sobresaltada. Una gata maullaba con fuerza afuera, así que me levanté sigilosamente y levanté un poco la cortina. Ya empezaba a asomar la luz del alba. Vi a dos hombres jóvenes arrastrando un gran saco hacia el sótano. El saco parecía tener la forma de un cuerpo humano, y por la manga que asomaba, supe que era alguien. Mi cuerpo se tensó, observando sin parpadear, el sueño ya se me había ido por completo. El saco era pesado, y los hombres luchaban por cargarlo. Apagué el flash y, con el modo nocturno, tomé una foto en secreto. Justo en ese momento, un fuerte golpe en la puerta me hizo saltar. Mi corazón latió con fuerza, y mi espalda se tensó. Para no revelar mi identidad, nunca puse mi número real de piso en el grupo. Aunque trabajo mucho, casi todo el tiempo estoy en casa solo para dormir, no muchos saben que vivo en el 902. ¿Quién será? Fui lentamente hacia la puerta y miré por la mirilla. Vi una cara roja y de labios pálidos, con la luz tenue del pasillo. Soy el propietario del 901. ¿Es usted quien me dejó el agua? Sonrió forzadamente, lamiéndose los labios resecos. Me acerqué a la ventana. La luz del sol era especialmente deslumbrante hoy. El sellador que usé para reparar el borde anoche se estaba derritiendo otra vez. Había cubierto la ventana con una lámina hecha de tela blanca y material de sombrilla, asegurándome de que quedara bien ajustada. En ese momento, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de 904. Hace un momento, el de 901 estaba rondando por tu puerta. Ten cuidado, no la abras. No soy una mala persona. Me llamo Lilesan y soy tu vecino. Casi al mismo tiempo, la pantalla del móvil mostró una alerta del gobierno de la ciudad. Se espera que la ola de calor continúe por 30 días. Se recomienda a los ciudadanos. El año pasado también fueron 30 días. 30 días, y todo pasará, ¿cierto? Dejé el teléfono a un lado y acomodé el cargador solar, del tamaño de una estufa eléctrica. Lo habían regalado en una promoción, y para mi sorpresa, funcionaba bastante bien. Justo después de conectarlo, el teléfono vibró nuevamente. Contesté en voz baja. Era una llamada del director ejecutivo extranjero de la empresa, un pez gordo, solo por debajo del presidente del consejo. Su voz sonaba débil. Me llamó para pedirme que cuidara a un familiar de un alto mando de la compañía que, al parecer, estaba viviendo en nuestro mismo edificio. Tienes que asegurarte de que no le falte nada. ¿Cuidarlo? Pensé en esos jefes extranjeros, en sus aires de superioridad, y fruncí el ceño. El director no tardó en ofrecer incentivos. Me aseguraron que contarían mis ausencias como días trabajados, que recibiría un bono especial y que, además del ascenso y el aumento de sueldo, me darían una compensación adicional. En total, unos 30.000 yuanes. Para una empresa tan tacaña, eso era una oferta generosa. Como no respondí de inmediato, él continuó. Me explicó que ese familiar había venido a China para jubilarse y que, si quedaba satisfecho, consideraba invertir en un centro de retiro para traer a más ancianos de su país. Un negocio rentable, sin duda. Le pregunté. ¿No se supone que su país es muy avanzado? ¿Por qué venir a jubilarse aquí, en un lugar que menosprecian? Y justo antes de la peor ola de calor. ¿Por qué ahora? Tomé mi tiempo con la conversación, haciéndolo sentir incómodo. Finalmente, me dijo la verdad. Resulta que, 2 meses atrás, en su país ya habían detectado algo inusual. Las olas de calor solían comenzar en las naciones costeras. La evaporación del agua aumentaba la humedad, y cuanto mayor la humedad, más difícil sudar, lo que hacía que la gente colapsara más rápido. Desde abril, su país había registrado un aumento drástico de casos de golpes de calor, especialmente en ancianos. Justo en ese momento, la empresa estaba planeando su negocio de jubilación internacional, y este hombre, sintiendo un apego especial por China, decidió venir primero a explorar el terreno. Al llegar, todo parecía bien. Pero no contaban con que la ola de calor sería la más brutal de la historia. Ni siquiera esta ciudad, famosa por su clima fresco, se salvó. Las olas de calor vienen todos los años, pero esta es diferente. Será la más intensa jamás registrada. Ya ha habido muertes entre el personal que salió a la calle. Y tú eres el único empleado que habla su idioma y vive en el mismo edificio. Fusan, si te encargas de él, jamás tendrás que preocuparte por tu trabajo otra vez.
le pedí su nombre y número de apartamento. Luego le dije que primero le llevaría agua. Y colgué. Dicen que con una buena recompensa, siempre habrá quien se arriesgue. Muy pocos pueden darse el lujo de rechazar el dinero. Apenas colgué la llamada, un mensaje apareció en el grupo de vecinos. Pago 10.000 yuanes por una caja de agua. El agua, que solía costar apenas 20 yuanes, ahora valía 500 veces más. Y aún así, alguien subió la oferta. Una botella por día, 30 días, solo hay que resistir. Pero entonces, 901 intervino. Ofrezco 20.000. La puja terminó de inmediato. Varios enviaron signos de interrogación. ¿Es en serio? ¿Estás inflando el precio a propósito? ¿Te volviste loco? El de 1001, quien había hecho la primera oferta, estalló en insultos. 901 no respondió. Sabía que su apartamento lo había comprado con un préstamo y que tenía un empleo decente, pero no tanto como para derrochar así. Seguramente era por su hijo. Aunque, ya llevaba 3 días sin escucharse el llanto de ese niño. Sin agua, una persona no sobrevive más de 3 días. La última entrega comunitaria de agua solo llegó hasta el 6º piso. Se suponía que habría una segunda ronda, pero nunca sucedió. Después nos enteramos de que el encargado del reparto sufrió un golpe de calor y murió. Desde entonces, la administración dejó de enviar mensajes optimistas. Solo nos dijeron, cuídense. Por agua, en la urbanización vecina ya habían comenzado a sacar líquido de desagües y alcantarillas. Pero todo estaba seco. Aún así, la mayoría se aferraba al mensaje de texto oficial. 30 días. Solo hay que aguantar 30 días. Ahora, quien tenía dinero, lo usaba para comprar su vida. 901 escribió en el chat. Mi hijo tiene tanta sed que ni siquiera puede llorar. El grupo enmudeció. El vendedor de agua explicó. Es de las botellas que repartió la comunidad. En mi casa almacenamos bastante, y además tenemos una pecera. No la necesitamos toda. Después de eso, nadie volvió a escribir. Pasó un rato antes de que 901 preguntara en qué piso podían hacer el intercambio. El vendedor dijo que lo contactaría por privado. Me asomé por la ventana. El sol brillaba con un resplandor frío y cruel. Los árboles de la urbanización se estaban secando. Abajo, ni un alma. Si la ciudad ya estaba así, ni quería imaginar cómo estarían los pueblos pequeños. Y aún en este infierno, en algunas zonas morían por la sequía y en otras por las inundaciones. Abrí el navegador, pero la señal apenas era 3G. El internet compartido iba lento y las páginas tardaban una eternidad en cargar. Un rayo de luz entró por una rendija y me quemó la piel. Mi mano se puso roja al instante. Las gotas de sudor ni siquiera llegaban a caer al suelo antes de evaporarse. El dolor de cabeza volvía. Quizás era el calor. O tal vez el ambiente enrarecido. En las noticias, las alertas de temperatura aparecían en rojo sangre. Las imágenes eran sofocantes. De repente, mi computadora parpadeó y líneas de colores cruzaron la pantalla. La imagen de un rostro apareció por un instante. Y luego, todo se apagó. Un ligero olor a quemado llenó la habitación. Solté la computadora por reflejo y cayó al suelo. Muerta. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, el teléfono vibró con una nueva solicitud de amistad. Era 801. Eres tú la que publicó la foto en el chat, ¿verdad? Escuché que se te cayó algo. Hermana, eres demasiado silenciosa. ¿Necesitas ayuda? Me puse de pie y revisé las cerraduras. Luego fui a la cocina, tomé un cuchillo y empecé a afilarlo. Afuera, ni siquiera se oían las cigarras. Solo un silencio seco y sofocante. Así pasé las peores horas de la tarde. Cuando finalmente hubo una hora de electricidad, en el edificio volvió a brotar un rayo de esperanza. Pagaré 1.000 yuanes por una botella de agua. Silencio. Por favor, voy a morir. Ofrezco 10.000. Nada. Hasta que cayó la noche y el grupo de la torre se activó. 901 escribió. Conseguí 2 cajas de agua. Si alguien necesita, podemos intercambiar por comida. Solo para los de esta torre. No lo mencionen afuera. Una mujer pidió una botella. Acordaron la entrega. Un rato después, 901 regresó. Escuché sus pasos pesados por el pasillo. Me acerqué a la mirilla. Llevaba la camisa abierta, sudado,
con una botella de salsa de soya en la mano. Al pasar por mi puerta, de repente se detuvo. Giró la cabeza lentamente. Me miró. Contuve la respiración. Entonces sonrió. Lentamente. Con la espalda hacia mí, vi las manchas de sangre seca en su ropa. Mi teléfono vibró con otra solicitud de amistad. Era 904. No aceptes el agua de 901. Vi sangre en las botellas. Esta vez acepté la solicitud. El vendedor de agua nunca volvió a hablar en el grupo. Alguien ofreció 30.000 yuanes. Pero esta vez, nadie respondió. El hedor en el edificio se hacía insoportable. Aún con las ventanas selladas, el aire estaba viciado. Al anochecer, un grito desgarrador sonó en los pisos superiores. Una pareja discutía. Uno de ellos, furioso porque su mascota había bebido un sorbo de agua, arrojó al gato por la ventana. La caída fue seca. Por la noche, miré de nuevo. El gato ya no estaba. Esa misma noche, 901 cocinó sopa de pescado. El aroma flotó por el pasillo. En mi departamento, el aire acondicionado ya se había apagado. El calor regresó. Tomé unas tijeras y corté mi cabello. Me obligué a comer un bollo seco. Necesitaba carbohidratos y energía. Pensé en ponerme crema hidratante en la cara, pero cuando abrí los frascos, los encontré duros como piedra. No importaba cuánto bebiera. La sed nunca desaparecía. 904 me escribió de nuevo. No salgas en estos días. No reveles dónde vives. Hubo robos y asesinatos en el otro edificio. Aquí no ha pasado nada todavía, pero no confíes en nadie. Le respondí con un simple. Gracias. Entonces, en el chat, 1001 me mencionó. No has dicho dónde vives. Tampoco has hablado. ¿Estás bien? 601 sugirió que quizás se me había acabado la batería. 1001 insistió en que debíamos ayudarnos. 402 comentó. En nuestro piso no hay chicas. 502 respondió. En el nuestro tampoco. 801 propuso algo. Es fácil saberlo. Podemos calcularlo con sus fotos. Explicó su método. 901 preguntó. ¿Cómo? 801, orgulloso, detalló cómo usar líneas de referencia en los edificios. Pocos minutos después, etiquetó a 901. ¿Te das cuenta? Es alguien de tu piso. 901 respondió con un simple. Ah. Fui a tocar su puerta, pero no contestó. Tal vez se mudó. 801 envió un emoji preocupado. Escuché algo caer en su departamento. También el sonido de un cuchillo siendo afilado. ¿Y si le pasó algo? Deberíamos entrar a revisar. Iba a escribir algo, pero 904 me ganó. Vivo con ella. Es mi novia. Silencio en el chat. 904 me envió un mensaje privado. No tengas miedo. Estoy aquí. Pero no tenía miedo. Después de todo, mi puerta blindada había costado una fortuna. Y sin electricidad, abrirla sería casi imposible. Gracias a 904, nos fuimos conociendo de forma natural. Aquella noche, hablamos sobre nosotros. Me preguntó mi nombre, descubrió que era 3 años mayor que él y que trabajaba como investigadora en una compañía farmacéutica. Se rió y dijo en tono de broma. Hermana, tienes una gran barrera de protección. Pero yo soy diferente. Hasta te podría dar mi número de identificación y mis contraseñas. Ya podemos considerarnos amigos, ¿no? Le respondí con un emoji sonriente. 904 me envió un emoji preocupado y dijo. Hace un calor insoportable. Todo se siente caótico. No me atrevo a salir. Le envié un emoji de comprensión. ¿Quién sabe en qué podrían convertirse las personas en un calor extremo y desesperante? Tal vez nos volvemos irreconocibles hasta para nosotros mismos. Es como si estuviéramos sobre una plancha de hierro ardiente, asándonos poco a poco. Nadie sabe quién resistirá hasta el final. En momentos como este, la gente solo piensa en trepar sobre los demás para sobrevivir. Quizás incluso la propia familia se convierta en un simple peldaño para escalar. ¿Una plancha de hierro? Murmuré. Entonces recordé un experimento. ¿Has oído hablar del experimento del amor maternal abrasador? Le conté sobre los demonios que encerraron a una madre y su hijo en una habitación de metal con un horno debajo. Poco a poco,
aumentaron la temperatura. Sin zapatos, sin un lugar donde refugiarse, sus pies se quemaban, la piel se desprendía. Afuera, los demonios observaban, reían y tomaban fotos. Solo querían saber si, en el límite de la desesperación y el calor insoportable, una madre salvaría a su hijo, o lo usaría como apoyo para no quemarse. 904 guardó silencio un momento antes de decir: ese debe ser el lugar más caliente del mundo. No tuve tiempo de responder. Mi teléfono sonó, una llamada internacional de mi jefe. Junto con la llamada, 2 mensajes. Uno, una transferencia de 30.000. El otro, una notificación del saldo de mi cuenta bancaria. Mi jefe me había advertido que el dinero ya estaba transferido y que debía encargarme del señor Ischi, un magnate extranjero que vivía en el edificio. Su reserva de agua había sido saqueada. Hasta su acuario había sido destruido. Estaba demasiado asustado para salir de su departamento. Son unos salvajes, gruñó mi jefe. ¿Cómo pueden entrar a casa de alguien y robarle así? No me sorprendió. La comunidad había repartido 24 cajas de agua, pero la distribución se detuvo en el 6º piso. Solo había 12 apartamentos en los pisos inferiores. Eso significaba que las otras 12 cajas, como siempre, se destinaron a los amigos extranjeros. La gente del barrio no explotó. Solo se llevó lo que pudo. Conociéndolos, diría que hasta se comportaron con demasiada educación. Mi jefe no quería escuchar razones. Solo me ordenó: lleva toda el agua que tengas y dásela al señor Ischin. Estamos gestionando su evacuación en avión privado. Miré mis 9 garrafones y sin dudar respondí: de acuerdo, pero quiero más dinero. Hubo un silencio tenso en la línea. Luego, un gruñido de resignación. Está bien. Colgué. 904 me había mandado varios stickers. Con este calor infernal, me preocupa cuando no respondes. Pienso que algo te pudo haber pasado. Le envié un emoji de risa y le conté sobre el problema en el trabajo. ¿Tu empresa te manda a cuidar a otros?, dijo sorprendido. Ni siquiera puedes cuidarte a ti misma. Me encogí de hombros. Los magnates son gente frágil. Sabían del calor extremo y se prepararon comiendo camarones volcánicos de Islas Caimán durante meses para aumentar su resistencia térmica. Pero nunca imaginaron que sería tan caluroso. Ahora, pagaron y tengo que hacer mi trabajo. Además, ese hombre es muy importante para mí. No lo abandonaría. 904 preguntó si tenía suficiente agua. Me dijo que aún le quedaban unas botellas y que podía compartirlas conmigo. No tuve tiempo de negarme. Ya estaba afuera de mi puerta. Toc, toc. Escuché su voz suave. Hermana Xiaozhou, ábreme. Puse la mano en la manija. Hermana Xiaozhou. Entonces recibí un mensaje de 901. No abras la puerta. Otro mensaje. 904 y 801 están juntos. Los vi hablando. ¿Juntos? Susurré. 801 era la única persona que sabía que estaba en este piso. Me detuve y respondí en voz alta. No hace falta, guárdate el agua. Yo todavía tengo. Silencio. Luego, una risa baja. Así que si estás ahí, hermana. La manija de la puerta tembló. Escuché el sonido metálico de una palanca intentando forzar la cerradura. Después, la voz de 801. Te dije que no perdieras el tiempo con jueguitos de seducción. Si no abre, rompemos la puerta. El sonido del metal contra la cerradura continuó. Miré por la mirilla. De repente, ambos voltearon la cabeza. La puerta de 901 estaba abierta. Él estaba de pie en el umbral. Sin expresión. Sostenía un cuchillo. 904 y 801 lo miraron con recelo. No te metas, le gruñeron. 901 los observó unos segundos. Luego cerró su puerta sin decir nada. El calor era sofocante. 801 jadeaba, empapado en sudor. Sacó una botella de agua con un olor nauseabundo y bebió un sorbo. Escupió de inmediato. Te dije que eso no se podía beber, dijo 904. Ahora está contaminada. 801 lo fulminó con la mirada. No decías eso cuando me hiciste cargar esos cadáveres. Me quedé helada. Así que eran ellos. Los que transportaban los cuerpos. 801 se puso más agresivo.
Apoyó ambas manos contra la puerta y dijo con una sonrisa perversa. Hermana, yo sé que estás ahí. Te escucho todos los días. Hasta cuando jalas la cadena del inodoro. Me muero por verte cara a cara. 904 gruñó. Cállate. ¿Qué pasa? 801 soltó una carcajada. ¿Es que ya te encariñaste? ¿Crees que cuando descubra que eres un simple guardia, un ladrón, todavía te va a hablar? ¿Ella sabe quién eres realmente? Guardia. No, nunca los vi entre los guardias del edificio. Recordé el mensaje del grupo. 2 guardias murieron. Solo significaba una cosa. Ellos habían robado sus uniformes. 904 se quedó en silencio de repente. 801, maldiciendo entre dientes, se quejaba. Este maldito calor. Jamás he sentido tanto calor en mi vida. Esta puerta debe ser el lugar más ardiente del mundo. Yo, instintivamente, respondí. No. Al oírme, 801 soltó otra carcajada. Hermana, no solo eres hermosa, sino que también eres muy interesante. ¿Por qué no abres la puerta? No vamos a hacer nada malo. ¿Por qué no entablamos amistad? Mientras tanto, 904 seguía aplicando fuerza y, poco a poco, la puerta comenzó a chirriar con un crujido metálico. ¿No se preocupan de que llame a la policía? Pregunté. ¿No temen que, cuando todo vuelva a la normalidad, me arresten? 801 se rió a carcajadas. ¿Llamar a la policía? ¿Quién tiene tiempo para eso ahora? Además, ya sabes que somos de seguridad. Nadie conoce mejor que nosotros la situación de este condominio. En este edificio, al menos 5 han muerto en sus casas y nosotros ya hemos retirado 3 o 4 cadáveres. Ya sea por causas naturales o por este calor insoportable, al cabo de 30 días todos se convierten en un charco de barro. ¿Qué hay que temer? Y tú, ni siquiera eres la primera. Ante la inminente lucha por sobrevivir, toda la humanidad parecía desmoronarse. Entonces, ¿por eso se adueñaron de las habitaciones 801 y 904? Inquirí. Resulta que la foto que tomé aquella noche era correcta. Los 2 hombres que arrastraban el cadáver eran de la habitación 904, y el ermitaño que allí vivía aún no había dejado de respirar por completo. No es de extrañar, pues, que la puerta del cuarto 904 luciera marcas de palanca y estuviera imposible de cerrar. Mi puerta antirrobo temblaba, a punto de rendirse. 801 exclamó con emoción. Ya se va a abrir. Y en ese preciso instante, extendí la mano para abrir la puerta. No era tanto que temiera a que ellos la abrieran, sino que me preocupaba que la forzaran hasta dañarla y dejar que el calor se colara sin control. Esta vez, pude ver claramente los rostros de 904 y 801. 2 caras jóvenes, intensas y con una mirada salvajemente desquiciada. El semblante de 904 bajó ligeramente la mirada, mientras 801 abría los ojos de par en par. Detrás de mi puerta antirrobo se encontraba, además, una reja de hierro completamente soldada, que solo se podía abrir desde adentro, la barrera de seguridad más inflexible y robusta, imposible de forzar con simples barras. 15. Tú. Exclamó 801, furioso, avanzando para agarrar la reja. En el instante en que 801 extendió la mano, le clavé una aguja en el dorso. El hombre soltó un grito de dolor y se echó hacia atrás. ¿Acaso olvidaste para qué trabajo? Le recordé con frialdad. Este acto enfureció aún más a 801, quien, iracundo, empezó a patear la puerta con violencia desde afuera. Sin mostrar la menor inquietud, le respondí. Adelante, entren. De todas formas, estando sola, no tengo nada que perder. 801 se mostró aún más exaltado, continuó pateando durante un buen rato, jadeando sin poder calmarse. De repente, como si recordara algo, soltó una risa burlona. Casi se me olvida. Tú y nosotros, que no nos movemos. ¿Acaso no hay alguien en este edificio a quien te importe profundamente? Alguien muy importante. Hablaba del magnate extranjero que nuestra empresa me había encomendado cuidar. Le respondí con una sonrisa fría. ¿Están locos? ¿Olvidaron que ese tipo es un extranjero al que se protege con prioridad? ¿En serio se atreven a tocarlo? Que se agarren sus 10 puñeteros cojones. Incluso cuando se reportaron los primeros robos en el condominio, solo se atacó a gente común. ¿Quién se arriesgaría con un extranjero? 801 replicó, esbozando una risa cínica. Yo ya tengo vida en mis manos, ¿por qué temer por la suya? ¿Cómo se llamaba ya?
A lo que 904 contestó en tono sombrío, se llama Ischim. Al ver que yo no saldría, siguieron maldiciendo y pateando la puerta. Después de un rato, se dieron la vuelta y se marcharon, dejando que el eco de sus pasos agitados resonara en las escaleras, como si alguien caminara sobre una plancha de hierro. Sentí como un dolor punzante me atravesaba la cabeza, como si un martillo de hierro masajease cada punto, aunque extrañamente, ese dolor parecía liberar algo de la tensión. Mientras tanto, el sol volvía a elevarse por el otro costado del edificio y la temperatura seguía subiendo sin piedad. El termómetro de mi celular ya rozaba los 55 grados, y hasta respirar se volvía una tarea difícil. Bajo este calor, nada puede perdurar. La comida se deshidrata a pasos agigantados. Las bananas, a punto de echarse a perder, se habían convertido en meriendas secas, mientras en la planta baja alguien se aventuraba a rebuscar en los contenedores de basura, con los labios agrietados, riendo a carcajadas y trabajando frenéticamente. Sus dedos, ya cortados por ramas, se los llevaba a la boca. Primero, bebió un sorbo, y luego, increíblemente, comenzó a chuparse la sangre fresca de uno de ellos. Y ese individuo era nuestro gerente de la propiedad. La catástrofe comenzaba a gestarse. En medio del silencio sepulcral de nuestro grupo de chat, el usuario 1001 seguía planteando un enigma. ¿Saben cuál ha sido el lugar de la Tierra que alcanzó la temperatura más alta? El premio es una botella de agua. De inmediato, el chat se llenó de energía. Alguien comentó: debe ser en un incendio, donde el calor haría que hasta una cama de hierro se derritiera en esqueleto. Otro replicó: no, eso no basta. Tiene que ser un crematorio, ¿verdad? ¿Cómo explicar que solo queden restos óseos? Pero 1001 aclaró: no, me refiero a la temperatura más alta que haya existido jamás en la Tierra. 801 aprovechó para enviar un mensaje de voz, riendo. Ya lo sé, debe ser la temperatura de una erupción volcánica. Eso sí, es lo suficientemente alta, ¿no creen? Detrás de su mensaje se oían voces confusas, murmurando algo indistinto. Luego me mencionó: hermana Fu, tú que lo sabes todo, seguro conoces la respuesta, ¿verdad? A continuación, apareció una foto tomada de manera casual en el interior de una habitación, claramente un dormitorio. En la esquina, se veía una cuerda, junto a ella, una mano flaca y seca. En ese instante, mi mente recordó aquel experimento sobre la deshidratación del cuerpo humano. A una persona se la ataba a una silla y se le exponía a un ambiente de calor extremo y sequedad, de modo que su sudor se evaporaba y, finalmente, quedaba convertida en una momia, pesando apenas el 22% de lo que pesaba viva. Yo, que investigo productos farmacéuticos, he revisado demasiados estudios. Y gracias a mi trabajo en esta empresa extranjera, tengo acceso a información aún más completa. Todos esos datos se clavan en mi mente como agujas, provocándome dolores de cabeza constantes y robándome el sueño. Cada rayo blanco del sol que golpea mis ojos se siente como una fría espada de luz, una hoja afilada que penetra mi alma, inquieta y desgarradora. 801 volvió a etiquetarme en el chat, insistiendo. Te dije bien, ¿verdad? Esta vez, la foto de fondo mostraba sangre en el suelo. Le respondí. Te equivocas. La temperatura de una erupción volcánica no supera los 3000 grados. La lava alcanza entre 900 y 1200 grados. 801 soltó una risa fría. Hermana, eres increíblemente serena. Aunque, me pregunto, ¿ese viejito tan importante para ti sabe la respuesta? En ese instante, se oían sonidos extraños de fondo en la foto, que de repente se detuvieron bruscamente. Perfecto, ya han llegado a la puerta del infierno. Ahora, no me importará darle otro golpe. No lo toquen. Grité. 801, con una risa desafiante, replicó. Yo quiero tocarlo. Mientras hablaba, levantó al anciano flaco y demacrado. Seguro sabes, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar más caliente? El anciano, con el rostro cubierto de sangre y aspecto deplorable, se quedó en silencio un momento antes de ser atado nuevamente. Con voz temblorosa y un acento poco nativo, murmuró. Fueron, hace más de 70 años, en dos pequeñas islas de la antigua nación japonesa. Tras una explosión, se alcanzaron más de 6000 grados. Al pronunciar estas palabras, todos quedaron en silencio. Resultó ser. Entonces, ese amigo tan enigmático, al parecer. Alguien en el chat preguntó de forma directa, aunque sin dejar claro a quién se refería, y así supimos que, en el centro de bienestar y retiro que construyeron en el condominio sin que lo supiéramos, el llamado amigo extranjero, era en realidad japonés. Los mensajes comenzaron a llover sin cesar.
y 1001, en el grupo, mencionó a 904 y 801. Respuesta correcta. Enseguida les envío el premio. Cuando bajé con una cubeta llena de botellas de agua, vi que alguien estaba tratando de romper la entrada. El piso era una enorme plancha de metal, y las personas débiles no podían penetrarlo desde fuera. Ya lo sabía, el apocalipsis ha llegado, y nadie puede salvarse por sí mismo. La naturaleza humana no soporta la prueba. Así que, con solo una botella de agua, el 901 empezó a golpear a su amada esposa. Y el repartidor de agua 904 se convirtió en un asesino y embaucador, arrastrando al 801 por las alcantarillas del vecindario, buscando a personas solitarias para atacarlas. Probablemente no sobreviviré a este fin del mundo. Pero antes de que eso ocurra, aún tengo más cosas que hacer. Recordé los datos médicos de mi empresa, esos datos obtenidos a costa de experimentar con innumerables personas, la fortuna construida sobre la sangre y las lágrimas de otros, y mi cabeza empezó a estallar de dolor, imposible de dormir. Y ahora, uno de los responsables de todo esto, ese viejo bastardo, incluso pretende pasar sus últimos días aquí, viviendo en paz. Con nuestra sangre y nuestras lágrimas, está ganando dinero legalmente, sin remordimiento alguno, y me resulta difícil respirar, como si el fuego me consumiera por dentro. Es una lástima, pero con mis fuerzas, no puedo hacer nada. Hasta que vi a 2 psicópatas disfrazados de guardias de seguridad entrar, y vi cómo golpeaban a la gente común, con la sangre corriendo. Entonces empecé a tener una nueva esperanza. Pero ellos solo atacaban a los débiles, nunca irían a por ese viejo presidente con 2 guardaespaldas. Debía hacer algo para ayudarlos. Cuando aparecí, el 904 se quedó paralizado, y el 801 dejó caer el cuchillo ensangrentado y el cuerpo moribundo de Ischin. Detrás de él estaban 2 guardaespaldas caídos. El 801 tenía el rostro magullado, y el 904 aún sangraba por la boca. Así que al final bajaste. ¿Tienes miedo? Si tienes miedo, entrega el agua ya. Él pensó que había bajado por compasión, listo para hacer su exigencia. Le sonreí lentamente. Claro, si no bajaba, ¿cómo iba a darle su premio? El 801 reaccionó y su rostro se puso extraño. Tú eres la 1001. Sí. Soy la 1001. La que desde el principio agitó el grupo, sembró discordia y desnudó la verdadera naturaleza de todos. El 904 giró su rostro hacia mí. Hermana, ¿nos hiciste bajar a propósito? Sí, lo hice a propósito. Fue cuando supe la dirección de Ischin, que dejé agua frente a su puerta, vendiéndola bajo su nombre. Luego, el 901 le robó y lo asustó tanto que no se atrevió a salir ni a huir como otros. Solo pudo quedarse, esperando mi cuidado, esperando un rescate que no llegaría. En ese momento, el anciano aún rogaba. Ofreció cantidades enormes de dinero, incluso dio las contraseñas de sus tarjetas bancarias, 1 millón, 10 millones, incluso 100 millones. Dijo que tenía mucho dinero. El 801 se quedó callado por un rato, y luego, con una expresión maliciosa. Ya que bajaste, perfecto. No volverás arriba. Ahora voy a saber cómo sabe una doctora. Antes de que pudiera terminar, el 904 le dio un golpe seco en la cabeza. El 801 lo miró, incrédulo. Tú. Los dos comenzaron a pelear. El 801, con su ventaja física, pronto logró dominar al 904. Yo no miraba a nadie. Caminé directamente hacia el anciano. Aunque había tenido varias transfusiones, seguía siendo viejo, pero relativamente saludable. Los ricos siempre encuentran 1000 maneras de alargar su vida. Mi cubeta de aceite se derramó, y con la otra mano, lancé el agua. ¡Pum! El agua golpeó la piel seca y arrugada del anciano. Cuando vio mi rostro, comenzó a maldecirme. Parece que decía que, por ser tan talentosa, me había dado la oportunidad de investigar, que me había permitido acceder a sus secretos, y que ahora, al no mostrar gratitud, estaba arrepentida. Que el calor extremo no era el fin del mundo, que solo tenía que aguantar unos días más. Le apreté la boca y le eché agua por la nariz. Comenzó a toser violentamente, sin poder respirar. Lo solté. El agua no llegó al suelo. Se evaporó instantáneamente. Y aquellos que prueban el agua, lentamente morirán de sed, un tormento mucho más largo. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. En unos días podremos evacuar, dijo la voz del director ejecutivo. ¿Ya estás cuidando al viejo Ischin? Sonreí. Sí, justo lo estoy cuidando.
Cuando el 904 estaba a punto de ser derrotado, el 901 intervino y clavó un cuchillo en la espalda del 801. Este golpe es por la botella de agua que me diste. Me miró con una expresión compleja. Al menos mi hijo pudo beber agua antes de morir. El 904, agotado, se apoyó contra la puerta. Su espalda estaba completamente roja por el calor. Se levantó y me miró. Yo tenía el agua en las manos, sin ninguna defensa. Cualquiera podría quitarme la vida. Pero no lo hicieron. Retrocedieron en silencio. Detrás de la puerta rota, la gente comenzó a entrar. Sabían todo. Vieron todo. Vieron mi agua, pero, en ese momento, también se quedaron en silencio y retrocedieron. En el último tramo del Apocalipsis, cuando la humanidad estaba siendo puesta a prueba, lo más profundo de esas cosas comunes a todos se cristalizó. El calor abrasador seguía fluyendo. El fin del mundo se estaba acercando. El viejo Ishi, atrapado tras la puerta, golpeaba la entrada con impotencia. Pero la ventana abierta y el sol abrasador estaban absorbiendo toda su esperanza. El viento cálido pasaba lentamente sobre su rostro envejecido, y el sol brillaba como siempre sobre la tierra. Él miró hacia el sol blanco, casi negro, y comenzó a suplicar, pidiendo la misericordia divina. En sus ojos grises brillaba una luz de locura y desesperación. El sol solo lo observaba. Frío, impasible, sin compasión. Esa noche, todos recibimos un mensaje. Se ha determinado que las condiciones son adecuadas para la lluvia artificial. Aguanten un poco más. Muy pronto habrá agua. Nadie lo creyó. Ni siquiera Ishi. Después de un día entero de rezos, no pudo soportarlo más y usó un fragmento de cerámica para cortarse la garganta. La sangre joven de otros brotó de su herida. Y justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, un estruendo resonó. Otro más. Los proyectiles de lluvia perforaron las nubes. Llovió. Ishi abrió los ojos, sorprendidos. Pero ya era demasiado tarde. Un rayo de luz entró en sus ojos. ¡Paf! Su ojo explotó. El calor continuaba, pero al final terminaría. Y esa lluvia dio esperanza a todos. Porque mientras haya esperanza, la gente no se desborda, y aquellos con futuro no caen en el caos. El orden comenzó a restaurarse. Nunca volví a ver al 904. Antes de irse, dijo que no podía controlarse, que no sabía qué haría después, así que debía irse. Antes de irse, parecía querer presentarse, pero al final guardó silencio. Soy un hombre sin nombre, no merezco presentación. Adiós, hermana. La espalda del 904 estaba completamente roja por el calor. Cuando se giró y se fue, lo llamé por su nombre. Adiós, Lile-san. Lile-san se detuvo, sorprendida. Sonrió brevemente, y esta vez, sin dudar, se fue. Claro que lo conocía. Era el repartidor de agua. Siempre sonriendo, con su gorra y su rostro amigable. Una vez, en voz baja, me dijo su nombre, pero al ver los libros en mi casa, bajó la cabeza y se fue. Por eso, sabía que tenía agua. Por eso vino a mi vecindario. Y por eso vivía cerca, para poder encontrar a todos los que vivían solos, con sus cómplices. En el Apocalipsis, no confiaba en nadie. Pero, al final, en el Apocalipsis, solo los humanos pueden salvarse entre sí.